Bueno, nos acompaña en los estudios Juan Daniel Tapia. Él es activista por los derechos de los venezolanos y también un activista por el cambio político, la vuelta a la democracia, la vuelta a la institucionalidad en su país, Venezuela. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel, muchas gracias y siempre por la ayuda y el apoyo que tienes a la lucha democrática por Venezuela. ¿Qué tal? A ver, se rompió el bloqueo porque entró ayuda humanitaria, pero lamentablemente no es porque haya facilidad del gobierno, porque están bloqueadas las fronteras, es porque están haciendo artilugios para hacer llegar la ayuda. Tú estás encargado, Juan Daniel, sobre el tema de la ayuda humanitaria en el Perú. Primero, ¿cómo se está articulando esto? No quiero que me reveles porque yo sé que los oídos de los leales al dinero, creo, sin duda alguna, con Maduro, están muy atentos a cómo se va a hacer entrar la ayuda humanitaria, pero cuéntame, ¿cómo está funcionando esto? Sí, bueno, sin duda alguna, luego de que el Grupo de Lima ha venido trabajando fuertemente y la Unión Europea y la comunidad internacional sobre el tema de lograr que entre a Venezuela la ayuda humanitaria, desde anoche vimos que un avión de Puerto Rico logró entrar a Venezuela con ayuda humanitaria. Sabemos que la poca comunicación que existe, pero la ayuda humanitaria entró. Hoy vemos como más de una docena de containers también están a 50 metros de la frontera con Venezuela y cómo seguimos trabajando en que se logre llegar a la mayor cantidad de ayuda humanitaria. Lamentablemente la crisis que vive Venezuela hoy se mide es con pérdida de vidas humanas. Vemos cómo a diario mueren personas por falta de medicamentos tan sencillos como una pastilla para la atención, como insulina, como a lo mejor una sonda para aquellas personas que sufren un problema crónico de riñones. Vemos cómo gente muere porque no ha podido hacerse una radioterapia, una quimioterapia, cómo personas asmáticas mueren porque no tienen un inhalador, y es por eso que nosotros desde Perú estamos trabajando en crear una gran colecta para poder enviar estos medicamentos y luego comida a Venezuela con todo el apoyo del mundo para poder estabilizar a nuestro país, que estamos ya en una gran lucha por restablecer la democracia, que es lo que más necesitamos. Juancho, disculpa que te diga así, Juancho, porque eres una persona a la cual estimo mucho y sé del trabajo muchas veces complicado e incomprendido que ha habido, ¿no? Porque hay personas que han querido cambiar ese sentir del peruano de acogida hacia la población venezolana y que han querido sembrar muchas veces una división. ¿Cómo han manejado esta situación? Que ha sido complicada, que han sufrido acoso, que han sufrido persecución también ustedes. Miguel, sin duda alguna yo creo que somos dos pueblos hermanos. Mucha de esta medicina que estamos recaudando en Perú es para muchos hermanos peruanos que viven en Venezuela y que no han podido salir y que están afectados por esta grave crisis. Esto no solamente los venezolanos. Venezuela es un país que tiene muchas nacionalidades, donde la migración llegó de todos lados. Y que le abrió las puertas. Y que le abrió las puertas a todos. A muchos peruanos. Nosotros hemos estado ayudando a muchas personas y ahí es un entorno de muchas empresas privadas, empresas católicas, la iglesia evangélica, donde se han enviado medicinas gota a gota, pero nos damos cuenta que esto es un momento que hay que abrirlo ya. Hay más de 3 millones de personas en etapas críticas en enfermedad y que no pueden ser atendidas porque lamentablemente no hay medicina. Ahora, ¿cómo es esta situación que Maduro quiso robarse la ayuda humanitaria para él entregarla? Bueno, sin duda alguna sabemos que los militares y las fuerzas militares, el alto mando militar es el que controla todo lo que es las fronteras del país y todo lo que entra. Si tú quieres mandar a lo mejor a Venezuela una caja de comida y pasa en un puerta a puerta y cuando llega a la aduana en Venezuela, en la SUNAT o el CENIAT en Venezuela, estos la abren y ellos eligen con qué se queda y qué pasa. ¿Y qué quiere Maduro? Tierra quemada, destruir el país, dejarlo en escombros para decir estos opositores fueron los que destruyeron. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la psicología? Nosotros estamos convencidos que es un grupo muy pequeño ya y que solamente lo vemos todos los días hablando desde un cuartel militar. Perdió el pueblo, perdió la sociedad civil, perdió ese amor que pudo haber tenido algún día, esa euforia política. Ahora lo que le quedan son los militares, esos militares que son corruptos, esos militares que son narcotraficantes, esos militares que son contrabandistas, esos militares que lamentablemente no van a poder tener una amnistía porque han violado los derechos humanos, porque tienen una cantidad de delitos que pagarle a la justicia en Venezuela y justicia internacional. Y es por eso que se atrinchera. Eso que vemos que hoy fue
la portada en más de 16 periódicos de América Latina, cómo trancaron para que no entre una ayuda humanitaria. Hoy, 12 niños murieron en el estado de Anzoátegui por falta de medicamentos, porque no había oxígeno, porque no había el material para poder operarlos, porque no había para un material, y eso es diariamente, es ahí donde nosotros vamos viendo. Y esta necesidad la sufre los familiares de los altos mandos militares, sin la duda familia alguna, de Maduro también. Sin duda alguna. Mira, un hermano de Chávez se murió por una negligencia médica porque le dio una infección y murió una septicemia y no había cómo atenderlo en una clínica en Barinas. Y es un hermano de Chávez. Chávez murió también porque él creyó que era el inmortal, inmune, y se fue a Cuba en vez de operarse en Venezuela con la mejor tecnología, pero lamentablemente no confiaba porque sabía que existía. Y cuando vienes a ver va pasando muchas veces. Y ya nosotros decidimos, el pueblo de Venezuela decidió, el que está afuera y el que está dentro, unirnos en hacer estas grandes colectas de poder llevar la ayuda humanitaria, y creo que lo que va a pasar es que va a llegar toda esa ayuda humanitaria a la frontera y el pueblo va a ir a buscarla. Y ahí es donde ellos van a decidir si dispararle al pueblo que quiere una ayuda humanitaria para poder salvar su vida, o ponerse al lado correcto de la historia, que dejar entrar la ayuda humanitaria y que el mundo sepa lo que verdaderamente pasa en Venezuela. Nosotros como línea editorial en este canal nos hemos puesto del lado de la democracia, del lado de Juan Guaidó, antes que lo reconozca inclusive desde el mismo país, hasta el mismo Perú. ¿Cuánto va a costar recobrar la institucionalidad en el país cuando han destruido todo, Juan Daniel? Mira, mucha gente dice, es una gran pregunta, Miguel, de que mucha gente dice, no, es que no queremos una intervención porque va a haber muchos muertos. En Venezuela mueren casi 30.000 personas al año solamente por la violencia. Por robarte un teléfono, por robarte un carro, por una pelea, porque en una cola para hacer comida quisiste adelantarte. ¿Qué peor guerra o qué más guerra que la que vivimos los venezolanos? Un estado de sitio donde a las 4 de la tarde tienes que guardarte en tu casa, porque lamentablemente si estás en la calle puede pasar cualquier cosa, donde lamentablemente no existe la comida, donde tienes que tener un carnet de la patria para poder comprar una caja de comida que te llega una vez al mes, y no es que te la regala, sino que te la vende el mismo Estado. Entonces, esa es la mayor crisis que tenemos nosotros. Nosotros no queremos que vengan a invadirnos los gringos, nosotros lo que queremos es que se abran las fronteras para nosotros poder entrar. Ya basta que el ELN, los paramilitares, la guerrilla colombiana sean los dueños de nuestra frontera. De que el gas que produce Venezuela no va para los venezolanos, sino que va a Colombia por la guerrilla y para los mismos fuerzas militares que tienen, y lo pasan. Aquí te cuesta en bolívares, en Venezuela y pasa la frontera y te cuesta en dólares. Así pasa con la gasolina, pasa con el gas, pasa con nuestra propia comida, con la medicina, con nuestros billetes que lo venden. Es más caro el billete en la frontera porque lo utilizan para hacer otras cosas y falsificar otras monedas que lo que tiene el valor. Ahora, yo que te conozco a ti, sé que apenas se recobre la democracia en el país, apenas se institucionalice el gobierno, tú eres una de las primeras personas que va a regresar a tu país a levantarlo nuevamente. Sin duda alguna. Pero yo he conversado también con muchos compatriotas tuyos que dicen, ya no regreso, porque es gente que vino a trabajar, hay gente que ya empezó a hacer su vida acá. ¿Crees que habrá una situación? Me imagino que habrá una serie de normas para generar el retorno del venezolano. Mira, país, eso es un tema que estamos trabajando también, porque somos casi 700.000 venezolanos que hemos venido llegando y que en los últimos 2 años o los últimos 18 meses han llegado. Y así como llegamos, también tenemos que ir organizadamente, salir. Y es uno de los temas que hemos venido tratando. Primero, tenemos muchos venezolanos que se han casado con peruanos, a muchas venezolanas que se han casado con peruanos. Vemos ya que hay núcleos de familias que se han formado, muchos niños venezolanos o hijos venezolanos que han nacido aquí, que son peruanos, familias que se han entrelazado de tal manera. Y yo creo que se va a ir esa cantidad de jóvenes que se vinieron buscando un futuro, una oportunidad, y aquí han logrado asentarse, pero que toda su vida, toda su familia y todo está en Venezuela. Y es ahí donde nosotros estamos hablando. Mira, esta diáspora venezolana con el Perú nos unió más allá de cualquier cosa. Yo estoy seguro que ese puente económico, social, que existe en Venezuela-Perú va a seguir adelante más que nunca. Claro. Vamos a volver a tener un Perú que toda la ropa que nosotros vestíamos en Venezuela decía Made in Perú. Van a llevar su papa a la huancaína. Mira, te aseguro que ahora en los stands de los supermercados vamos a tener papa a la huancaína, vamos a tener cualquier otro tipo de cosas que consumimos aquí. Inca Kola te aseguro que será una de las principales. Te siento contento, Juancho, y además te siento
prácticamente con un pie allá en Venezuela, de Valencia, son ustedes, ¿no? Sí. Ustedes Mira, van... yo te digo una cosa, ¿por qué me siento feliz? Porque nosotros aprendimos a convivir con los peruanos y nos enseñaron muchas cosas bonitas. Y la alegría que sentimos nosotros es que vamos a poder regresar a nuestro país, pero vamos a tener las puertas abiertas en Perú. Igual nosotros vamos a abrir las puertas a Perú. Han sido momentos muy duros. Cuando tú consigues a una familia que llega caminando de Venezuela y llega al Perú y llega a Tumbes, buscando la oportunidad y se le abren las puertas, tú tienes que decir qué tristeza que una persona dejó todo para caminar semanas en busca de una oportunidad. Y aquí se le ha abierto las puertas. La inmensa mayoría de los venezolanos somos gente de bien y gente que venimos a trabajar. Y lo hemos demostrado. Porque aquí el venezolano empieza de abajo. El venezolano empieza desde limpiar un piso, de dormir en un cartón, para ir subiendo y logrando alcanzar. Y nos hemos acoplado a una vida, a un sistema. En Venezuela nuestro clima es totalmente distinto al clima del Perú y nosotros lamentablemente muchos frío acá en Lima, sin ¿no? duda alguna. Entonces son cosas que nosotros nos venimos haciendo y es lo que yo le digo a muchas personas: volveremos a nuestro país, se quedarán aquellos venezolanos que hicieron familia, que hicieron raíces, que sus hijos están empezando a estudiar en la universidad y tienen que graduarse. Estoy seguro que vendrá mucha inversión a Perú, también de Venezuela, y que a Venezuela irá mucha inversión del Perú. Claro, ya, lo bueno es que, como dices, ya se tendió un puente, ya se conoce el país, ya hay un nivel de confianza. Ahora hay que articular, primero hay que devolverle la institucionalidad al país, eso es importante. Sin duda alguna. ¿No? Primero, el Parlamento, la Asamblea por lo menos se ha sostenido, pero hay que pensar cómo van a haber elecciones. Hay que ver si también la oposición aprendió sus lecciones, Juancho. La oposición no estuvo lo suficientemente consolidada para dar el golpe político cuando se debió de dar. Y esa mezquindad de algunos líderes de oposición y lideresas de oposición hizo de que no estuvieran consolidados y sean un solo puño para poder golpear, ¿no? Miguel, es interesante tu pregunta, porque fíjate, tenemos un presidente encargado, Juan Guaidó, que lo que tiene son 35 años. A Juan viene de la generación donde yo pertenezco, que es la generación del 2007, que salimos a la calle con el cierre de RCTV y que le dimos la única derrota que tuvo Hugo Chávez, se la propiciamos nosotros, jóvenes de 23 y 24 años, que salimos a defender la libertad de expresión y la democracia y le dijimos no a una reforma constitucional. Tenemos la inmensa mayoría de los parlamentarios son gente joven que no llega a los 40 años. Tenemos una lideresa como María Corina Machado que no llega a los 50 años. Enrique Capriles Radosky tendrá 44, 45 años. Leopoldo López. Pero también hay la experiencia de grandes líderes que tienen una edad como Henry Ramos Ayú, como Marquina, como Tomás Guanipa, como Julio Borges, Antonio Ledesma. Es decir, tenemos un equilibrio. Pero la juventud venezolana que estamos afuera, nos estamos preparando para regresar a Venezuela y entender que tenemos que hacer un cambio generacional, un cambio de actitud y de pensamiento. La política no puede ser para aquellos que quieran convertirse millonarios. Y es lo que el ejemplo que durante los 20 años dio el partido de gobierno. Claro, por eso es importante, no sé todavía cómo se va a convocar esta elección. Espero que sea muy pronto, de verdad. Espero que resuelvan realmente la situación inmediatamente. Espero que realmente estos sean los últimos días de Maduro. ¿Y tú crees que debe ser una negociación? Hace un momento me hiciste una referencia de que hay muertos diariamente en Venezuela y que una incursión de repente evitaría más muertes en Venezuela, porque sería básicamente chocar con las fuerzas leales a Maduro en este momento. Y yo no sé si a Maduro o a Cabello, ya también empezamos a ver a quiénes son leales, porque ahí también tienen sus pugnas. Pero, Juancho, ¿vamos a ver una oposición consolidada en una coalición o vamos a ver una atomización de candidatos en la cual vamos a terminar con 10, 12 u 11 candidatos, que puede ser que a un chavista reformado termine ganando las elecciones? Mira, me has hecho una de las preguntas que nosotros como generación hemos debatido en videollamada, en grupos de chat. Yo en Venezuela fui a 14 procesos electorales y nunca pude elegir porque yo quería. Siempre era una unidad contra el chavismo. Y una de las cosas que yo le digo aquí a los peruanos es que tú puedes elegir por el que tú quieras, por el menos malo, por el que más te complazca, el que tenga la mejor propuesta. En Venezuela la dictadura te llevó a un sistema que nada más era blanco o negro, rojo o azul.
y es una de las cosas que nos ha llevado a esta gran crisis. Hay una generación de alrededor de 8 o 10 millones de jóvenes que nunca han podido decidir quién decide que vote o qué decide, porque solamente te han impuesto una forma de pensar. Esta dictadura del chavismo te llevó a que nosotros solamente teníamos que ir a votar en contra del chavismo porque era lo peor que nos había pasado, pero tampoco nos dio la oportunidad que gente que tenía una gran preparación y que podía darle un mensaje distinto a la oposición o al país podía expresarse. Una de las cosas que nosotros creemos es que en esta nueva etapa el chavismo va a existir. Eso es mentira, que vamos a poder acabar con el chavismo, cosa que Chávez siempre quiso hacer con los partidos tradicionales, con COPEI o AD, y lo que hizo fue fortalecerlos, porque todavía son partidos que están vigentes. Nosotros, como nueva generación política, lo que queremos es tener una democracia participativa de verdad, donde no existe un pensamiento único, donde el pensar distinto a ti no te haga tu enemigo, sino que seamos adversarios. Y es una cosa que yo aquí, en Perú, aunque muchos se critican, aquí hay un dossier de partidos políticos, organizaciones políticos y líderes que tú puedes votar. Aquí existe el pensar distinto. Aquí no somos enemigos porque yo quiero un sistema político distinto al que tú opines. Aquí no existen presos políticos como en Venezuela. Aquí las cárceles pueden estar llenas de ladrones, pero no de jóvenes que por pensar distinto y porque llevar una pancarta son llevados a una tumba o son llevados a una policía política. Aquí no vemos cómo la persecución existe en Venezuela, donde los canales de televisión, donde por una entrevista como me estás haciendo ahorita puede entrar por aquí una puerta del SEBIN y llevarnos presos a todo camarógrafo. Eso pasaba. Eso pasaba. Eso pasaba acá. Entonces es lo que queremos, pero sí creo que vamos en una unidad para poder restablecer cosas concretas. Uno, la reelección presidencial tiene que ser, si acaso, una sola vez y no reelección presidencial como está en la Constitución, que puede ser cuantas veces él desea y quiere postularse. Nuestro periodo presidencial es de 6 años, nosotros creemos que debería volver a 5 años. El voto militar y de las Fuerzas Armadas no debería ser. En los 60-70% de los cargos y ministeriales y cargos públicos en Venezuela están siendo ejercidos por las Fuerzas Armadas militares. Tenemos un Estado militarizado. Tenemos un Estado que te persigue, te vigila y que está un general o un comandante, es tu jefe y sabemos cómo piensan los militares y qué manera actúan los militares. A mí me da miedo un golpe a Maduro de parte de huestes de Cabello que se quiera fortalecer y empiece a coger un discurso, ya sabes cómo son estos de maquiavélicos, y se quieran atrincherar ahí o representen el cambio de la revolución y dicen ok, y te extienden los tiempos. Ese es Maduro está muy débil, ¿no? Mira, yo creo que tú como que todos los días estás en Venezuela. Mira, eso es una de las cosas que nosotros también tenemos mucho miedo, pero lamentablemente yo creo que Maduro y Diosdado acabaron con esa pequeña fuerza del pueblo que tiene. El venezolano, la única esperanza que puede tener es poder cubrir sus necesidades básicas. Cuando tú vemos aquí que un matrimonio va a un banco y quiere empezar a ver cómo comprar una casa, cómo poder tener un carro, un negocio, en Venezuela es cómo poder resolver la comida del fin de semana. Entonces, cuando tú tienes un país que sus necesidades son esas, que el 70% es la deserción en una universidad, que el 40 o 50% de los profesores están entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, y que los padres han tenido que ir a educar a sus hijos en las escuelas, o que ya tú no los mandas a la escuela porque no tienes cómo pagarla, y peor, no tienes cómo darle comida para que vaya, y que ya tú empiezas a educar a tus hijos. Eso no tocó solamente en la clase media, eso ya tocó en las clases más populares. Ya ni que le des un bono, ya ni que le des una caja CLAP. Lamentablemente ya el Estado venezolano, la dictadura venezolana no puede darle nada al pueblo. Ya todas las esperanzas, sinceramente, no se puede. Ese síntoma de la mujer maltratada se le rompió. De que yo te pego, pero no se meta nadie porque es mi marido y él es el único que me puede pegar. Eso pudo haber sido hasta hace 2 años. Ahora el pueblo entendió que el enemigo número 1 de ellos es el Estado. Lo importante es que no haya más muertes de civiles, de inocentes, de gente trabajadora, de gente que sale de su casa. Y bueno, esperemos también que la ayuda llegue lo más rápido posible. Y para terminar, Juancho, claro, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden cooperar los peruanos y los venezolanos que estén mirando en este momento con la ayuda humanitaria? Si nos quieren ayudar, en las redes sociales de Haciendo Futuro ONG, Twitter, Facebook, Instagram,
pueden, ahí vamos a tener toda la información. Vamos a estar haciendo una colecta en las principales plazas del país y vamos a estar llamando a todas las empresas y a toda la sociedad civil que se sume. Lamentablemente estamos ahorita trabajando todo lo que va a ser el manejo de los insumos médicos, porque tenemos que cubrir un protocolo de cómo poder enviar las medicinas y cómo poder enviar esto fuera del Perú, que llegue a Cúcuta, pero estoy seguro que a las próximas 72 horas empezará esta campaña y sé que muchos peruanos y todo el pueblo venezolano vamos a estar trabajando, porque no solamente es recolectarlo, sino luego pagar el envío. Así que vamos a necesitar de todo. Cada medicina que usted done le estará salvando la vida a un venezolano, a un peruano, a un argentino, porque Venezuela tiene más de 4 millones todavía de ciudadanos extranjeros que fueron a inmigrar en Venezuela y que sienten tan suyo Venezuela que no han podido salir. 100.000 peruanos viven en Venezuela y para ellos también van estas medicinas, porque somos hermanos y porque nosotros somos unos pueblos hermanos que vamos a seguir trabajando en que logre llegar esa medicina por donde sea, pero la vamos a meter. Muchas gracias. Ha sido Juan Daniel Tapia, él es activista y vocero de Primero Justicia, ¿no? También aquí en el Perú, y bueno, esperemos que la caída de Nicolás Maduro realmente ya sea efectiva en los próximos días.